Queridos amigos y hermanos en Cristo, como siempre, es un gran gusto saludarlos en este precioso día de vida que Dios nos regala. Bienvenidos nuevamente a su canal Tiempo de Buenas Nuevas. El día de hoy veremos un tema totalmente interesante, que es continuación, por supuesto, del tema anterior. Este tema se llama la predestinación en Romanos, porque también vamos a abordar este mismo tema en la carta a los Efesios, pero ese será el siguiente. Por hoy vamos a ver la predestinación en Romanos. Ok, iniciemos entonces. La carta a los Romanos es el primer documento del Nuevo Testamento donde se revela por primera vez el tema de la predestinación. Allí aparece por primera vez la palabra predestinar. Tal como se dijo en el video anterior, este ha sido un tema muy polémico que por siglos ha llevado a grandes discusiones, y de esa cuenta, en este video ampliaré algunas cosas que dije o que enseñé en el video anterior. El lunes pasado expliqué que la predestinación calvinista es la creencia de que Dios, en uso de su soberanía y por su preconocimiento acerca de la conducta que tendrá una persona cuando esté viva, Él es quien elige quién es salvo y quién se muere condenado. Pero también compartí en la enseñanza anterior que Dios no condena a nadie. Que le quede claro, Dios no condena a nadie. Según la Biblia, quien condenó a toda la humanidad, como lo vimos en la enseñanza anterior, con su pecado, y no a unos cuantos como creen los calvinistas, fue Adán, no Dios. A mi juicio, el mal entendimiento acerca de la predestinación calvinista se ha dado porque no se han entendido correctamente algunos verbos que se usan en citas como la que vamos a ver hoy. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, y ahí dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Al leer, porque a los que antes conoció, porque a los que antes conoció, gran parte de los cristianos creen y enseñan que el apóstol Pablo se está refiriendo exclusivamente a los cristianos porque adelantito se menciona a Cristo. Pero esa afirmación no se apega al contexto general de la revelación bíblica, ya que Dios no conoció o Dios no conoce solo a los cristianos. Dios conoce a toda la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce a todos desde antes que lleguemos al vientre de nuestra madre. Lo anterior, de que no se refiere a los cristianos, lo afirmo porque en citas como Isaías 44:2 se lee lo siguiente. Acompáñenme por favor a leer Isaías 44:2, donde se lee lo siguiente, y dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob. Jacob no fue cristiano como para asegurar que es a los cristianos a los que Dios antes conoció. No se refiere a los cristianos. Además, en Jeremías 1:5 se lee lo siguiente y dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué
y te di por profeta a las naciones. Jeremías, igual que Jacob, tampoco fue cristiano. Pero alguien en este momento podría decir, y entonces, ¿a quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo o la Escritura cuando en Romanos 8:29 dice que a los que antes conoció? Pues de acuerdo al contexto general de toda la palabra de Dios, y no solamente a una cita, Romanos 8:29 se está refiriendo a toda la humanidad. ¿Por qué afirmo esto? Porque desde antes de la fundación del mundo, oiga, del mismo modo que Dios conocía o sabía que Adán iba a condenar a todos los seres humanos con su pecado, también conocía o sabía que todos los seres humanos iban a necesitar un plan de salvación para salir de esa condenación. Por tanto, cuando se lee que a los que antes conoció, también los predestinó, Romanos está diciendo que para los hombres que de antemano Dios conoció que iban a ser condenados por Adán, para ellos Dios previó un destino. Eso es predestinar. Es como hacer un presupuesto. En un presupuesto usted define más o menos en qué va a utilizar sus recursos. Dios desde este momento está predestinando, es decir, que está haciendo un destino de antemano. Ese previo destino que Dios preparó de antemano, según Romanos 10, versículos 9 y 10, se llama salvación. Eso sí, ese previo destino que Dios preparó desde antes de haber creado al ser humano no fue solo para los elegidos, ya que la Escritura a lo largo de los 66 o de los 73 libros de la Biblia que usted pueda tener, nos revela que ese predestino fue planificado para todo el mundo. Esto lo afirmo porque eso es lo que se revela a lo largo de toda la Biblia, desde citas como Génesis 12:3, que ya la vimos en el video anterior, donde se lee que Jehová le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas naciones quería Dios o quiere Dios que sean benditas con el descendiente de Abraham? Todas. No le dijo que serían benditas solo algunas o las elegidas. O en Juan 3:16, donde se lee que de tal manera amó Dios al mundo. Pero le recuerdo que el mundo somos todos los seres humanos, no solo unos. O en Primera de Timoteo 2:4, donde se lee que Dios quiere que todos los hombres, oiga, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y todos somos todos los seres humanos, sin excepción alguna. O en 2 de Pedro 3:9, donde se revela que Dios no quiere que nadie perezca, es decir, que Dios no quiere que nadie se muera condenado, sino que quiere, dice, que todos procedan al arrepentimiento para que todos terminen siendo salvos. Dios no quiere condenado a nadie. Ese es el mensaje a lo largo de toda la Biblia. Debe entenderse que el predestino o plan de salvación, creo que es mejor llamarle así, el plan de salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo fue preparado para toda la humanidad, no solo para algunos. Dios no hace acepción de personas, Dios ama a todos por igual. Según Romanos 8:29, ese predestino que Dios planificó tenía y tiene como objetivo, dice la Escritura, que todas las personas, es decir, todos los varones o todas las mujeres que lo acepten, sean hechos, dice, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, sean perfectos. Eso significa que el propósito de Dios es que todos los salvos lleguemos a ser perfectos como su Hijo amado Jesucristo. Ese deseo de Dios
según Romanos 8:30, se lleva a cabo, dice, llamándonos. Pero ese llamado no es solo para algunos como creen los predestinacionistas, ya que la Escritura revela que Dios no llama solo a unos, no. Dios llama a todo el mundo, y eso puede verificarse desde Génesis 4, versículos 6 y 7, donde se lee lo siguiente. Quizás usted nunca había pensado en una cita como esta. Oiga, que dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Interesante. Esta cita, desde el libro del Génesis, nos revela que Jehová puso delante de Caín las dos alternativas que hoy presenta el Evangelio de la Salvación a todo el mundo. Jehová le habló a Caín del bien y le habló del mal. Cuando Jehová le dijo a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No le estaba ofreciendo la salvación con ello? ¡Claro que sí! Y si usted le pone atención, se dará cuenta que Jehová se lo dijo a Caín antes que Caín matara a Abel. Que Caín, oiga, que Caín por su cuenta haya elegido hacer el mal y asesinar a su hermano, esa fue decisión muy personal de Caín. Pero Dios cumplió con su función, con su responsabilidad de llamarlo a hacer el bien. Y le advirtió inclusive las consecuencias si se definía por el mal. Entonces, ¿fue Dios quien decidió que Caín muriera condenado? No, no faltará algún predestinacionista que diga: es que Caín nació predestinado para matar a Abel. Disculpe, la Escritura enfáticamente dice que no, que Dios le anticipó a Caín que se definiera por el bien. Que el otro se fue por el mal, esa fue decisión propia de Caín, no de Dios. Esa, como le dije, fue la decisión de Caín. Y lo mismo sucede actualmente. Es el ser humano quien en uso, oiga, es el ser humano quien en uso de su libre albedrío decide si acepta o rechaza el previo destino que es la salvación en Cristo. Después de esto, Romanos 8:30 anticipa que a aquellos que aceptemos el llamado, Dios dice, nos justifica. Y esa justificación la hace Dios por medio del sacrificio redentor de su Hijo amado Jesucristo. Ya que usted sabe perfectamente que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado y nos justifica. Por último, es totalmente interesante leer en Romanos 8:30 que a los que aceptemos el predestino que es la salvación, Dios dice nos glorificó. Y es totalmente interesante porque el verbo, si usted le pone atención, está en tiempo pasado. Nos glorificó. Eso significa que, aunque la glorificación de los hijos de Dios será en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la determinación de Dios de que aquellos que aceptemos a Cristo seamos glorificados ya está cumplida en Cristo. Muy bien, con eso termino esta primera parte de la predestinación bíblica, predestinación en Romanos. Pero, ¿qué aprendemos de esto entonces? Primero, que cuando Romanos 8:29 habla de los que antes conoció, no se está refiriendo a los elegidos como dicen los calvinistas, sino se está refiriendo a todos los seres humanos que de antemano Dios sabía que iban a ser condenados por el pecado de Adán.
Segundo, que cuando Romanos 8:29 revela que a los que antes conoció también los predestinó, no se está refiriendo a predeterminar quién es salvo y quién es condenado, como dicen los predestinacionistas, sino se refiere a la preparación o planificación de un destino previo que Dios planificó y que se llama salvación. Tercero, que el objetivo de ese previo destino o plan de salvación que Dios planificó desde antes que el hombre cayera fue y es que todas las personas que lo acepten sean hechas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es ser perfecto. Cuarto, que según Romanos 8:30, la llegada al predestino se inicia con un llamado. Pero ese llamado no es solo para algunos, sino es para todo el mundo, tal como se evidencia a lo largo de toda la Biblia y especialmente desde Génesis 4, versículos 6 y 7, donde Jehová le recomienda a Caín que haga el bien. A los que aceptemos ese plan, dice, Dios nos justificará por medio del sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quinto, que aunque la glorificación se llevará a cabo en la segunda venida de Jesucristo, la determinación de Dios de que los salvos seamos glorificados o ya estemos glorificados ya fue cumplida o ya está cumplida en Cristo Jesús. Con esto termino este interesante tema rogando a Dios que con la ayuda de su Santo Espíritu podamos entender mejor su santa palabra. Si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y le aconsejo que si tiene dudas no lo oiga una sola vez, óigalo las veces que sea necesario y confronte cada cita en su Biblia, por favor. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.